joven mecánico pobre fue despedido por reparar gratis el carro de una anciana. Días después, algo increíble sucedió. Hay decisiones que cambian vidas en un instante. Sergio Romero nunca imaginó que un simple acto de bondad lo llevaría a perderlo todo. Ese martes por la mañana, con las manos manchadas de grasa y el estómago vacío, tomó una decisión que cualquier persona decente tomaría: ayudar a alguien que lo necesitaba. No pensó en las consecuencias, no calculó el precio que pagaría, solo vio a una anciana desesperada frente a él, y su corazón no pudo ignorarla. Pero en un mundo donde la compasión se castiga y la codicia se recompensa, ese gesto le costaría su trabajo, su dignidad, y casi destruiría a su familia. Lo que Sergio no sabía era que esa anciana humilde que conducía un carro viejo no era lo que parecía, y que 7 días después, cuando ella tocara nuevamente a su puerta, nada volvería a ser igual. Esta es la historia de cómo un acto de bondad puede cambiar un destino para siempre. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los techos de lámina oxidada cuando Sergio Romero empujó la pesada puerta metálica del taller mecánico Rodríguez. Eran las 6:30 de la mañana de un martes de noviembre, y el aire frío de la Ciudad de México le cortaba la cara mientras caminaba por las calles aún semioscuras de la colonia Vallejo. Llevaba el mismo overol azul desgastado que su padre le había regalado 5 años atrás, antes de morir en un accidente en la construcción. Las manchas de aceite eran tan permanentes que ya formaban parte del tejido, como cicatrices que contaban la historia de miles de motores reparados, de innumerables horas bajo capós abiertos, de días enteros respirando el olor metálico de la gasolina y el sudor del trabajo honesto. Sergio tenía 23 años, pero sus manos parecían las de un hombre de 40, callosas, agrietadas, con las uñas perpetuamente ennegrecidas, sin importar cuánto se las tallara con jabón industrial. Su rostro delgado mostraba los rasgos mestizos de sus ancestros, con pómulos marcados y ojos oscuros que brillaban con una mezcla de cansancio y determinación. No era alto, apenas 1,68 m, pero compensaba su estatura con una fortaleza silenciosa que emanaba de quien ha cargado responsabilidades demasiado pesadas desde muy joven. La muerte de su padre lo había convertido en el único sostén de su familia. Su madre, Rosa María, sufría de diabetes avanzada y pasaba la mayor parte del tiempo en cama, con una pierna que amenazaba con empeorar si no recibía el tratamiento adecuado. Los medicamentos consumían la mitad de su sueldo mensual. La otra mitad se dividía entre la renta de la diminuta casa de 2 cuartos donde vivían en la colonia Santo Domingo, la comida escasa pero suficiente, y los gastos escolares de su hermano menor, Carlitos, un niño de 11 años con una inteligencia brillante que merecía un futuro mejor del que la pobreza le ofrecía. Sergio ganaba 2,800 pesos a la quincena. Hacía las cuentas cada noche antes de dormir, sentado en el colchón que compartía con Carlitos, en el cuarto que servía de sala, comedor y dormitorio. Las matemáticas nunca cuadraban, siempre faltaba dinero, siempre había una cuenta pendiente, una necesidad urgente, un gasto inesperado que desequilibraba el frágil castillo de naipes de su economía familiar. Pero Sergio no se quejaba. Había aprendido desde niño que quejarse era un lujo que los pobres no podían darse. El taller olía a lubricante viejo y a metal caliente, incluso antes de que comenzara la jornada. Era un espacio amplio pero desordenado, con 4 elevadores hidráulicos que gruñían cada vez que subían un vehículo, paredes pintadas de un azul descolorido, cubiertas de calendarios promocionales, de refacciones automotrices, y un piso de concreto manchado con décadas de derrames de aceite que formaban mapas abstractos de colores oscuros. En las esquinas se acumulaban llantas viejas, tambos de metal oxidado y cajas de cartón llenas de piezas que probablemente nadie usaría jamás, pero que don Rodrigo se negaba a tirar. Don Rodrigo García era el dueño del taller, un hombre corpulento de 55 años, con una panza prominente que sobresalía de sus camisas polo siempre demasiado ajustadas, cabello entrecano peinado con gomina hacia atrás y una expresión permanente de desconfianza en su rostro ancho. Había heredado el negocio de su padre 3 décadas atrás y lo manejaba con puño de hierro y corazón de piedra. Para don Rodrigo, cada peso gastado era un peso robado de su bolsillo. Los empleados no eran personas con familias y necesidades,
sino recursos prescindibles que existían únicamente para generar ganancias. Si trabajabas más rápido, era tu obligación. Si necesitabas un día libre, eras un flojo. Si pedías un aumento, eras un desagradecido. Esa mañana, Sergio comenzó su jornada como siempre, revisando las órdenes de trabajo pegadas en el pizarrón verde junto al pequeño escritorio donde don Rodrigo se sentaba a contar dinero y a vigilar que nadie perdiera ni un segundo de tiempo productivo. Había 3 vehículos esperando: un Nissan Tsuru con problemas de transmisión, una camioneta Ford con fuga en el radiador y un Volkswagen sedán que necesitaba cambio de frenos. Trabajo para todo el día, quizás más si surgían complicaciones. Sergio se puso manos a la obra con el Tsuru, deslizó la cama mecánica debajo del auto y se impulsó hacia abajo, desapareciendo bajo el vehículo con una lámpara portátil en una mano y su caja de herramientas al lado. El mundo se reducía entonces a tornillos, pernos, mangueras y el zumbido constante de su propia respiración. Ahí abajo, en ese espacio estrecho y oscuro, Sergio encontraba una extraña paz. Los motores no mentían, no traicionaban. Si les dabas el cuidado correcto, funcionaban. Era una lógica simple y honesta que el resto del mundo había olvidado. Las horas pasaron entre ajustes de transmisión y cambios de aceite. A las 11 de la mañana, cuando el sol ya pegaba fuerte sobre el techo de lámina convirtiendo el taller en un horno, Sergio escuchó el sonido inconfundible de un motor viejo tosiendo y escupiéndose. Mientras intentaba mantenerse encendido, salió de debajo del Tsuru, limpiándose las manos en un trapo grasiento, y vio cómo un automóvil Chevrolet Chevy del año 1998, de color beige descolorido por el sol, entraba al taller expulsando una nube de humo negro por el escape. Del vehículo descendió una mujer que parecía llevar el peso de 70 años sobre sus hombros encorvados. Alicia Castillo era menuda y frágil, con el cabello blanco recogido en un chongo sencillo, vestida con una falda de flores gastada y un suéter celeste que había visto mejores días. Sus zapatos eran de esos ortopédicos baratos que venden en el mercado de Tepito, y su bolsa de tela estaba remendada en varias partes con puntadas desiguales hechas a mano. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la puerta del conductor con dificultad. Su rostro arrugado mostraba esa dignidad silenciosa de las mujeres mexicanas que han trabajado toda su vida sin pedir nada a cambio, que han criado familias enteras con las uñas y que enfrentan la vejez con la misma fortaleza con la que enfrentaron la juventud. Todo en ella gritaba pobreza digna, el tipo de pobreza que Sergio conocía íntimamente porque era la misma que vivía cada día. «Buenos días, señora», saludó Sergio acercándose con respeto, como su madre le había enseñado a tratar a los mayores. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer lo miró con ojos cansados pero amables, de ese marrón oscuro casi negro que reflejaba décadas de historias. «Ay, joven, mi carro está muy mal. Vengo desde Tacubaya y casi no llego. Echa mucho humo y se apaga en los semáforos. Necesito que llegue al hospital Mosel. Tengo cita con el doctor a la 1 de la tarde. Es para mi tratamiento de...». Su voz se quebró un poco. «De mis riñones. Si no llego hoy, tendré que esperar otros 3 meses para la próxima cita. Y para entonces...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Sergio entendió perfectamente. 3 meses de espera para alguien con problemas renales podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sergio miró el reloj de pared que colgaba torcido sobre el escritorio de don Rodrigo. Eran las 11:15. El hospital quedaba a unos 40 minutos de ahí si el tráfico cooperaba. Revisó el Chevy con ojo experto. El problema era evidente incluso antes de abrir el capó. Bomba de gasolina fallando, probablemente también filtros obstruidos. Una reparación sencilla pero que tomaría al menos 1 hora de trabajo. «Déjeme revisarlo, señora, siéntese ahí en la silla, por favor», le indicó un banco de madera junto a la entrada. Abrió el capó y confirmó sus sospechas. El motor estaba descuidado, lleno de mugre acumulada por años de mantenimiento insuficiente, pero era reparable. Mientras revisaba las mangueras y conexiones, escuchó la voz de doña Alicia desde atrás, temblorosa y llena de vergüenza. «¿Cuánto cree que cueste? Joven, es que...». Hizo una pausa larga y Sergio pudo escuchar la humillación en su voz. «Es que no traigo mucho dinero. Apenas junto para los medicamentos y los camiones. El dinero de mi pensión casi no alcanza. Trabajo limpiando casas 2 veces por semana, pero aún así,
Sergio se incorporó y la miró. Vio en sus ojos la misma desesperación que veía cada noche en los ojos de su madre, la misma angustia de quien sabe que la salud y el dinero son enemigos mortales en un país donde ser pobre y estar enfermo es prácticamente una sentencia de muerte. Vio a una mujer anciana que seguía trabajando limpiando casas ajenas solo para poder sobrevivir, que conducía un carro a punto de desarmarse porque era su única manera de llegar a sus tratamientos médicos. «¿Cuánto trae, señora?». Doña Alicia sacó de su bolsa de tela un monedero viejo con cierre oxidado. Lo abrió con manos temblorosas y contó 3 billetes de 100 pesos, 2 de 50 y algunas monedas. 430 pesos en total, probablemente el dinero de toda una semana de limpiar pisos ajenos. Sergio sabía que las refacciones necesarias costarían al menos 600 pesos, más su mano de obra que don Rodrigo cobraba en otros 500, 1,100 pesos que la señora simplemente no tenía. La voz de don Rodrigo tronó desde la pequeña oficina acristalada al fondo del taller. «Romero, ¿qué chingados haces perdiendo el tiempo? Tienes 3 carros pendientes y te veo ahí platicando». «Ya voy, jefe, estoy revisando este vehículo», respondió Sergio sin voltear. Miró a doña Alicia, luego miró el reloj, después miró hacia la oficina donde don Rodrigo revisaba facturas sin prestar verdadera atención, y entonces tomó una decisión. Fue una de esas decisiones que nacen del corazón antes de que el cerebro pueda intervenir con su lógica fría y calculadora. Una decisión estúpida, imprudente, peligrosa, una decisión hermosa. «Señora, va a estar listo en 1 hora, no se preocupe por el costo». «¿Cómo, joven? No entiendo». «Que no se preocupe, yo me encargo, usted solo espere aquí descansando. ¿Quiere un vaso de agua?». Los ojos de doña Alicia se llenaron de lágrimas. No dijo nada más, solo asintió mientras una gratitud inmensa se dibujaba en su rostro arrugado. Por un momento, algo extraño brilló en su mirada, algo que Sergio no pudo interpretar. Era como si estuviera viendo algo más profundo que la simple gratitud de una anciana pobre. Sergio trabajó como nunca. Era su hora de comida, el único momento del día donde podía sentarse a comer los tacos que traía de casa, pero en lugar de eso, se metió bajo el Chevy con urgencia renovada. Cambió la bomba de gasolina usando una refacción de un auto viejo que habían desarmado semanas atrás. Limpió los filtros, ajustó el carburador, verificó las bujías y las limpió cuidadosamente. Sus manos se movían con precisión casi mágica, como las de un cirujano operando un corazón enfermo. Cada tornillo, cada conexión, cada ajuste se hacía con un cuidado especial. No era solo un trabajo, era una misión. A las 12:20, el Chevy estaba listo. Sergio giró la llave y el motor rugió con una vitalidad que no había tenido en años. El humo negro desapareció. El sonido era limpio, parejo, saludable. Doña Alicia se levantó del banco con esfuerzo y caminó hacia él con los ojos brillantes. «Joven, no sé cómo agradecerle. Usted es un ángel. Dios lo va a bendecir por esto». «No fue nada, señora. Maneje con cuidado. Y cuando pueda, cámbiese este juego de llantas que ya están muy lisas». Doña Alicia tomó las manos grasientas de Sergio entre las suyas, arrugadas y manchadas por las labores domésticas de toda una vida. O al menos, eso era lo que Sergio pensaba. «¿Cómo se llama, hijo?» «Sergio Romero, señora. Sergio Romero», repitió ella como memorizando un nombre sagrado. «¿Y su familia?» «¿Tiene familia?» «Sí, señora, mi mamá y mi hermano menor, los 3 vivimos en Santo Domingo». Doña Alicia asintió lentamente, como grabando cada detalle en su memoria. «No voy a olvidar lo que hizo hoy por mí, se lo prometo. Esto no se va a quedar así». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sergio la mirara con curiosidad. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la anciana ya estaba subiendo a su Chevy. El motor arrancó perfectamente. Doña Alicia lo saludó con la mano desde el volante, con una expresión en su rostro que mezclaba gratitud con algo más, determinación, propósito. El Chevy salió del taller tosiendo un poco al principio, pero estabilizándose después. Sergio la vio alejarse por la avenida Cuitláhuac, hasta que el auto se perdió entre el tráfico denso de la ciudad. Sintió una satisfacción extraña en el pecho, una calidez que no tenía que ver con el calor sofocante del mediodía, sino con algo más profundo. Había ayudado a alguien, simplemente eso, y en ese momento, nada más importaba.
pero ese momento de paz duró exactamente 30 segundos. «Romero, ven acá inmediatamente». La voz de don Rodrigo sonó como un trueno dentro del taller. Los otros dos mecánicos, Chuy y el gordo Martínez, levantaron la vista de sus trabajos con expresiones de alarma. Sergio sintió que el estómago se le contraía. Caminó hacia la oficina con pasos lentos, como un condenado caminando hacia el patíbulo. Don Rodrigo estaba de pie detrás de su escritorio de metal abollado, con las manos apoyadas sobre la superficie cubierta de papeles y facturas. Su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas como cuerdas tensas a punto de reventarse. «¿Qué chingados acabas de hacer?», reparé el carro de la señora jefe. «¿Y dónde está la orden de trabajo? ¿Dónde está el comprobante de pago?». Sergio no respondió. No había respuesta que pudiera mejorar la situación. «¿Le cobraste o no le cobraste?». La voz de don Rodrigo subió una octava. «No tenía dinero. Jefe, era una emergencia médica, necesitaba llegar al hospital. No me importa si necesitaba llegar al maldito cielo», gritó don Rodrigo golpeando el escritorio con ambas manos, haciendo que saltaran los papeles. «Esto es un negocio, no una pinche caridad. ¿Con qué cerebro pensaste que podías regalar mi trabajo, mis refacciones, mi tiempo? Las refacciones las saqué de... Cállate, no quiero escuchar tus justificaciones de mierda». El silencio cayó sobre el taller como una losa de concreto. Chuy y el gordo habían dejado de trabajar completamente y observaban la escena desde la distancia. Con rostros que mezclaban pena y miedo, don Rodrigo salió de la oficina como un toro enfurecido. Se plantó frente a Sergio, tan cerca que podía oler el aliento a cigarros baratos y café amargo. «¿Sabes cuál es tu problema, Romero? Que crees que eres mejor que los demás. Crees que con tus pinches gestos de generosidad vas a cambiar el mundo. Pero déjame decirte algo. El mundo se caga en gente como tú. Los buenos no ganan, los buenos mueren pobres. Y tú vas a morir más pobre que una rata de alcantarilla». Levantó su dedo índice grueso y lo clavó en el pecho de Sergio, empujándolo hacia atrás. «Estás despedido, recoge tus porquerías y lárgate de mi taller. No quiero volver a verte, y no vengas a llorar pidiendo otra oportunidad porque no la vas a tener». Sergio sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. El mundo comenzó a girar. «Despedido». La palabra resonó en su cabeza como una campana de muerte. Despedido significaba no más sueldo quincenal. Significaba no más medicinas para su madre. Significaba no más colegiatura para Carlitos. Significaba hambre. Significaba desesperación. Significaba el fin. «Jefe, por favor, necesito este trabajo. Mi mamá está enferma, mi hermano. Que te largues», te dije. Los ojos de Sergio se llenaron de lágrimas que luchó por contener. No podía llorar, no ahí, no frente a todos, pero las lágrimas traicionaron su voluntad y comenzaron a rodar por sus mejillas sucias de grasa, dejando caminos limpios en su piel morena. Caminó hacia el pequeño locker de metal, donde guardaba su mochila raída y su termo abollado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir el candado. Metió sus pocas pertenencias con movimientos mecánicos como un robot sin alma. Chuy se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo siento, carnal, esto está muy cabrón». Sergio no respondió, no confiaba en su voz. Cerró su mochila y caminó hacia la salida. Al pasar junto a don Rodrigo, el hombre escupió hacia un lado con desprecio. «Y ni se te ocurra pedir referencias. Si alguien me llama preguntando por ti, les voy a decir que eres un ladrón». Sergio salió del taller y el sol de mediodía lo golpeó como un puñetazo. La calle estaba llena de ruido, camiones que pasaban echando humo, vendedores ambulantes gritando sus productos, música de banda sonando desde una tienda de abarrotes. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, como si la vida de Sergio Romero no acabara de hacerse pedazos. En la esquina, apoyado contra una pared descarapelada, se dejó caer hasta quedar sentado en el suelo sucio, se abrazó las rodillas y finalmente se permitió llorar. Lloró por la injusticia, lloró por el miedo, lloró por su madre que dependía de él, lloró por Carlitos y sus sueños de estudiar en la universidad, lloró porque había hecho lo correcto y el mundo lo castigaba por ello, lloró porque era joven y estaba solo y no sabía cómo iba a sobrevivir a esto. Lo que Sergio no sabía era que, a 2 cuadras de distancia, doña Alicia Castillo estaba sentada en su Chevy recién reparado, con el motor apagado, llorando también, pero sus lágrimas no eran de tristeza, eran de furia, de indignación,
de determinación absoluta, porque Alicia Castillo había regresado al taller 5 minutos después de irse. Al darse cuenta de que había olvidado su rosario en el asiento trasero, y desde la entrada del taller, oculta entre las sombras, había presenciado todo, cada grito, cada humillación, cada palabra cruel. Había visto a un joven noble ser destruido por el simple acto de ayudarla. Sacó de su bolsa vieja, no un teléfono barato de prepago como Sergio habría esperado, sino un iPhone de última generación. Marcó un número con manos que ya no temblaban de debilidad, sino de rabia contenida. «Daniela, soy tu madre. Necesito que canceles todas tus reuniones de esta tarde. Tenemos que hablar. Es urgente». Hizo una pausa, escuchando la respuesta de su hija. «Se trata de algo importante, muy importante. Encontré algo que pensé que ya no existía en este mundo, una persona genuinamente buena, y acabo de ver cómo la maldad intentaba destruirla. No voy a permitir que eso quede así». Colgó el teléfono y marcó otro número. «Licenciado Santana, habla Alicia Castillo. Necesito que prepare una demanda laboral». «Sí, otra más para la fundación, tengo todos los detalles. El nombre del patrón es Rodrigo García, dueño del taller mecánico Rodríguez en la Colonia Vallejo. Despido injustificado, amenazas, ambiente laboral hostil. Quiero que lo investigue todo. Cada violación laboral que ese hombre haya cometido en los últimos 10 años. Y licenciado, quiero que le duela». Arrancó el motor que ahora funcionaba perfectamente gracias a Sergio y condujo hacia Bosques de las Lomas, hacia la mansión que había sido su hogar durante los últimos 40 años. Mientras manejaba, no pudo evitar sonreír con amargura pensando en la ironía de todo esto. Había salido esa mañana vestida con su ropa más vieja a propósito. Lo hacía 2 veces por semana cuando iba a sus citas médicas. Le gustaba ser invisible, ser tratada como una persona común y corriente, no como Alicia Castillo, viuda de Mendoza, copropietaria de un imperio valuado en más de 3.000 millones de pesos. Le gustaba ver cómo la gente realmente era cuando pensaban que ella no tenía nada que ofrecerles, y en todos esos años de disfrazarse de pobre, había visto lo peor de la humanidad, doctores que la trataban con desdén hasta que descubrían quién era realmente, empleados de banco que la hacían esperar horas, vendedores que le hablaban con condescendencia. El mundo había descubierto. Era cruel con los pobres. Pero ese día, ese joven mecánico con las manos sucias y el corazón limpio había hecho algo extraordinario. No solo le había arreglado el carro gratis. Eso, aunque notable, no era lo que la había conmovido. Era la forma en que lo había hecho, sin esperar reconocimiento, sin hacer un show de su generosidad. Simplemente había visto a un ser humano en necesidad y había actuado, y luego había sido castigado por ello. Alicia Castillo había construido un imperio junto a su esposo. Había luchado contra empresarios sin escrúpulos. Había ganado y perdido fortunas. Había enfrentado traiciones y enemigos. Pero nunca había sentido la rabia que sentía en ese momento, porque ese joven no era un empresario millonario que podía defenderse. Era un muchacho pobre con una familia que dependía de él, y había sido aplastado por hacer lo correcto. No, eso no se iba a quedar así. Los siguientes 7 días fueron un infierno para Sergio Romero. Llegó a su casa esa tarde de martes con los ojos hinchados y el alma rota, incapaz de encontrar las palabras para explicarle a su madre lo que había pasado. Rosa María estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana diminuta de la sala, tejiendo un suéter para Carlitos con estambre que había comprado en el mercado a 5 pesos la madeja. Al ver entrar a su hijo a las 2 de la tarde, cuando debería estar trabajando, supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí a esta hora?» Sergio dejó caer su mochila al suelo y se desplomó en el sillón desfondado que habían rescatado de la basura 2 años atrás. No dijo nada durante varios minutos, solo se quedó mirando al techo manchado de humedad, tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo le dices a tu madre enferma que acabas de perder el único ingreso de la familia? ¿Cómo le explicas que su medicamento del próximo mes está en peligro porque decidiste ayudar a una desconocida? «Me corrieron, mamá». Las palabras salieron como cristales rotos de su boca. Rosa María dejó de tejer. Sus manos, deformadas por años de trabajo doméstico en casas ajenas, se quedaron suspendidas en el aire sosteniendo las agujas de plástico. «¿Cómo que te corrieron? ¿Por qué? Tú eres el mejor mecánico de ese taller».
Ayudé a una señora a arreglar su carro. No tenía dinero. Tenía que llegar al hospital. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Rosa María cerró los ojos. En su rostro se dibujó una expresión compleja: dolor por su hijo, miedo por el futuro, y algo más, algo parecido al orgullo. Se impulsó con las manos en las ruedas de su silla y rodó hasta quedar frente a Sergio. Tomó el rostro de su hijo entre sus manos ásperas. «Mira mi cara, Sergio. Mírame bien». Sergio levantó la vista. Los ojos de su madre brillaban con lágrimas, pero también con una fortaleza inquebrantable. «Hiciste lo correcto. Tu padre estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgullosa de ti. No importa lo que pase. Nunca te arrepientas de haber ayudado a alguien que lo necesitaba. Pero mamá, tu medicina, ya encontraremos la forma. Siempre hemos encontrado la forma, ¿o no?» Sergio quiso creerle, quiso aferrarse a esa fe ciega que su madre siempre había tenido, esa capacidad casi milagrosa de encontrar esperanza, donde solo había oscuridad. Pero la realidad era implacable. Tenían 1,200 pesos en una alcancía escondida bajo el colchón. La renta de la casa era de 2,500 pesos al mes y vencía en una semana. La medicina de su madre costaba 800 pesos quincenales. La colegiatura de Carlitos, aunque era escuela pública, requería 500 pesos al mes para materiales y cooperaciones, y todavía faltaba comida, luz, agua, gas. Las matemáticas no mentían, estaban condenados. Esa noche, cuando Carlitos llegó de la escuela con su uniforme remendado y su mochila llena de libros prestados de la biblioteca escolar, se encontró con un hermano silencioso que no quiso cenar los frijoles con tortillas que Rosa María había preparado. El niño de 11 años no preguntó nada. Había aprendido desde pequeño a leer los silencios de su familia como otros niños leen cuentos. Sabía que algo malo había pasado, pero también sabía que preguntar solo haría más grande el peso que Sergio cargaba. El miércoles, Sergio salió a las 5 de la mañana a buscar trabajo. Recorrió todos los talleres mecánicos de la zona, uno en la colonia industrial Vallejo, otro en Azcapotzalco, 3 más en Clavería. La respuesta era siempre la misma: no había vacantes, o peor aún, cuando llamaban a don Rodrigo para pedir referencias, la llamada terminaba abruptamente, y la respuesta cambiaba de «déjame tu número para llamarte después» a «no nos interesa». «Gracias». Don Rodrigo estaba cumpliendo su amenaza, estaba destruyendo cualquier posibilidad de que Sergio encontrara trabajo en su oficio. Para el jueves, la desesperación había mutado en algo más oscuro. Sergio caminaba por las calles como un zombi, con el estómago vacío porque le daba su ración de comida a Carlitos, con los ojos hundidos por la falta de sueño, con los hombros caídos bajo el peso de un fracaso que no era suyo pero que cargaba como si lo fuera. Aceptó trabajos ocasionales que normalmente habría rechazado. Cargó bultos de cemento en una construcción por 200 pesos, limpió las alcantarillas de una vecindad por 150 pesos, ayudó a un vendedor de frutas a cargar y descargar cajas de su camioneta por 100 pesos más las frutas magulladas que le regaló al final del día. 450 pesos en un día de trabajo que lo dejó con la espalda destrozada y las manos llenas de ampollas reventadas. Había ganado en 12 horas lo que antes ganaba en 3 trabajando como mecánico. Y aún así, no era suficiente, nunca sería suficiente. El viernes por la noche, sentado en el piso de su casa, porque ya habían vendido el sillón a un vecino por 300 pesos, Sergio hizo cuentas en un cuaderno viejo de Carlitos. Los números bailaban frente a sus ojos cansados. 1,650 pesos en total, después de 3 días de trabajo brutal. La renta vencía en 3 días. Faltaban 850 pesos, y después de pagar la renta, no quedaría nada para la medicina de su madre, que también vencía en 3 días. Por primera vez en su vida, Sergio Romero consideró hacer algo desesperado. Había escuchado historias de gente que se metía en cosas malas cuando no tenía opciones. Narcomenudeo en las esquinas, robos pequeños, préstamos con agiotistas que cobraban intereses del 50% semanal. Sabía que había un tipo llamado El Jaibo que prestaba dinero en la colonia. También sabía que la gente que le debía al Jaibo a veces aparecía golpeada, o no aparecía en absoluto. Pero cuando tu madre está enferma y tu hermano tiene hambre, la moral se vuelve un lujo.
Estaba a punto de salir a buscar al jaibo cuando Carlitos se sentó junto a él en el piso. El niño no dijo nada, solo sacó de su mochila una lata de chiles en vinagre vacía que había convertido en alcancía. La destapó y vació el contenido. Monedas de 5 y 10 pesos, algunas de 2, un billete arrugado de 20 pesos, contó cuidadosamente, con esa seriedad solemne de los niños enfrentando cosas de adultos. «Tengo 140 pesos», anunció finalmente. «Es lo que ahorré de cuando me dan para la cooperativa en la escuela. Siempre le digo a mi maestra que ya cooperé, pero no es cierto. Guardé el dinero para comprarme unos tenis nuevos, porque los míos ya están rotos y me da pena que los niños se burlen. Pero tú lo necesitas más. Tómalo». Algo se rompió dentro de Sergio en ese momento. No fueron las palabras de Carlitos. Fue la forma en que las dijo, sin dramatismo, sin buscar reconocimiento, con la naturalidad de quien simplemente hace lo que debe hacerse. Ese niño de 11 años estaba dispuesto a seguir usando zapatos rotos y soportar las burlas de sus compañeros para ayudar a su familia, y Sergio, el hermano mayor que se suponía debía protegerlo, estaba considerando endeudarse con criminales. «No, Carlitos, no puedo aceptar esto». «¿Por qué no? Es mi dinero. Yo decido qué hacer con él». «Porque son tus tenis. Has esperado mucho tiempo. Los tenis pueden esperar, la renta no». El niño empujó el dinero hacia Sergio con una determinación que no admitía discusión. Sergio abrazó a su hermano y lloró en silencio contra su hombro pequeño. Lloró porque la bondad de ese niño era demasiado grande para este mundo cruel. Lloró porque no merecía un hermano así. Lloró porque estaba cansado de ser fuerte. El sábado por la mañana, con 1.790 pesos contados y recontados sobre la mesa de la cocina, Sergio enfrentó la realidad brutal. Aún faltaban 710 pesos para la renta, y después de pagarla, no quedaría nada para la medicina. Tenía que elegir casa o salud, techo o tratamiento. ¿Qué era más importante? Un lugar donde vivir o mantener viva a su madre. Estaba paralizado por esa decisión imposible cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Eran las 10 de la mañana de un sábado que parecía destinado a ser el peor día de su vida. Sergio se limpió los ojos con el dorso de la mano y caminó hacia la puerta de madera desvencijada que apenas se sostenía en sus bisagras oxidadas. Al abrir, se quedó completamente inmóvil, incapaz de procesar lo que veía. Frente a él estaba doña Alicia Castillo, pero no era la misma anciana humilde que había conocido en el taller. Esta mujer llevaba un traje sastre de color gris perla que se veía caro incluso para los ojos inexpertos de Sergio. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado en un elegante chongo bajo. Usaba aretes de perlas y un collar a juego. Sus zapatos eran de piel fina, no los ortopédicos baratos del martes, y detrás de ella, estacionada en la calle estrecha, causando que los vecinos asomaran sus cabezas con curiosidad, había una camioneta Mercedes-Benz negra del año, con chofer uniformado esperando al volante. Junto a doña Alicia había un hombre de unos 50 años, vestido con traje oscuro y portafolio de piel, y una mujer más joven, de unos 45 años, también elegantemente vestida, que observaba a Sergio con una expresión de calidez en sus ojos inteligentes. Sergio parpadeó varias veces, pensando que quizás el hambre y el estrés lo estaban haciendo alucinar. «Buenos días, Sergio», dijo doña Alicia con una sonrisa suave. «Siento presentarme así, sin avisar, pero necesitamos hablar. Es muy importante. ¿Podemos pasar? Yo, señora, ¿qué?» Sergio no podía formar frases coherentes. Su cerebro intentaba reconciliar a la anciana pobre del Chevy viejo con esta mujer que parecía salida de una revista de empresarios exitosos. Rosa María apareció empujando su silla de ruedas desde la sala, atraída por las voces. Al ver a los visitantes elegantes, su mano voló hacia su cabello despeinado en un gesto automático de vergüenza. «Ay, Dios mío, disculpen el desorden. No esperábamos visitas. Por favor, no se disculpe, señora Rosa María», dijo doña Alicia entrando sin esperar invitación formal, como había hecho la vez anterior, pero ahora su presencia llenaba el espacio de una manera diferente. «Su casa es perfecta tal como está. Y conozco su nombre porque investigué todo sobre su familia en los últimos días. Espero que no les moleste». Los tres visitantes entraron a la diminuta casa. El contraste entre su elegancia y la pobreza del lugar era tan marcado que resultaba casi doloroso, pero ninguno de ellos
mostró desprecio o incomodidad. Al contrario, se comportaban con un respeto genuino que dejó a Sergio aún más confundido. «Sergio, Rosa María, permítanme presentarme adecuadamente», dijo doña Alicia una vez que todos estuvieron acomodados como pudieron en el espacio reducido. «Mi nombre completo es Alicia Castillo, viuda de Mendoza. Soy copropietaria de Grupo Mendoza, un conglomerado empresarial que incluye 3 concesionarias de automóviles, una fábrica de autopartes, una cadena de talleres mecánicos especializados y varias otras empresas. Mi patrimonio neto es de aproximadamente 3.200 millones de pesos». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sergio sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en el suelo porque ya no había sillas. Rosa María se había puesto pálida, agarrando los brazos de su silla de ruedas como si necesitara anclarse a algo real. «Esta es mi hija, Daniela Mendoza», continuó doña Alicia señalando a la mujer elegante. «Ella maneja la división de talleres mecánicos y dirige la Fundación Mendoza para Ayuda Social. Y este es el licenciado Javier Santana, nuestro abogado principal. Pero... Sergio finalmente encontró su voz. Usted dijo que limpiaba casas, que su pensión no alcanzaba el carro viejo». Una expresión de algo parecido a la culpa cruzó el rostro de doña Alicia. «Lo sé, y me disculpo por la decepción, pero déjame explicarte, hijo. Hace 10 años, después de que mi esposo murió, me di cuenta de algo terrible. No sabía quién era yo sin el dinero. Toda mi vida de adulta había sido la señora de Mendoza, la esposa del empresario exitoso, la mujer rica. La gente me trataba con respeto. Pero ¿era respeto real o solo adulación por mi dinero? Se sentó en el banco de plástico que Carlitos había traído de la cocina, acomodándose con la elegancia natural de quien está acostumbrada a los salones ejecutivos, pero también con la humildad de quien no ha olvidado sus orígenes. Así que empecé un experimento, 2 veces por semana para mis citas médicas reales. Me visto con ropa vieja, manejo mi Chevy del 98 que compré específicamente para esto, y me mezclo con la gente común. Voy a hospitales públicos, a tiendas de barrio, a talleres mecánicos de colonia y observo cómo la gente trata a una anciana pobre. Sus ojos se oscurecieron con tristeza. En 10 años, Sergio, he visto lo peor de la humanidad. He sido tratada con desprecio, con impaciencia, con crueldad casual, doctores que apenas me miran, vendedores que me ignoran, gente que me empuja en las filas. He aprendido que este mundo es brutal con los pobres, que la dignidad humana parece tener un precio, y si no puedes pagarlo, no la mereces». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba con emoción. «Pero el martes, cuando entré a ese taller con mi carro echando humo, tú me trataste diferente. No me viste como una carga, no me viste como una oportunidad de negocio, me viste como un ser humano en necesidad, y sin pensarlo 2 veces, sin esperar nada a cambio, me ayudaste, usaste tu hora de comida, arriesgaste tu trabajo, todo por una completa desconocida que pensaba ser pobre como tú». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Y luego, cuando regresé porque olvidé mi rosario, te vi ser destruido por ese acto de bondad. Vi cómo ese hombre horrible te humilló, te insultó, te quitó tu medio de vida. Y en ese momento juré que iba a hacer justicia, no por caridad, no por lástima, sino porque encontré algo que pensé que ya no existía. Una persona genuinamente buena. Y este mundo necesita desesperadamente gente buena». Daniela Mendoza se inclinó hacia adelante, añadiendo su propia voz. «Mi madre me contó lo que pasó, me mostró videos», señaló su teléfono. «El taller de ese hombre tiene cámaras de seguridad exteriores que capturaron todo el audio del incidente. Tenemos evidencia de cada palabra que te dijo. Y créeme, Sergio, lo que hizo no solo fue moralmente repugnante, fue completamente ilegal». El licenciado Santana abrió su portafolio y sacó varios documentos. Despido injustificado, ambiente laboral hostil, amenazas de difamación, violación de derechos laborales. Tenemos un caso sólido, pero antes de proceder, necesitamos tu consentimiento. ¿Quieres demandar a Rodrigo García? Sergio miró los documentos sin poder enfocar la vista. Todo era demasiado rápido. Hace 10 minutos estaba considerando pedirle dinero prestado a un criminal. Y ahora había una multimillonaria en su sala, ofreciendo demandar a su ex jefe. Yo no entiendo. ¿Por qué?
¿Por qué harían todo esto por mí? Doña Alicia se levantó del banco y se arrodilló frente a Sergio con esfuerzo, tomando sus manos callosas entre las suyas perfectamente manicuradas. Porque, hijo, en 10 años de buscar bondad genuina, tú eres la primera persona que la mostró sin saber que estaba siendo probada. Ayudaste a una anciana pobre sabiendo que te costaría tu trabajo. Eso no es solo bondad, eso es heroísmo silencioso, y los héroes silenciosos merecen ser recompensados. Pero hay más, intervino Daniela. Investigamos tu historial laboral, hablamos con Chuy, con el Gordo Martínez, con otros mecánicos de la zona. Todos dicen lo mismo. Eres el mejor mecánico que han conocido. Tienes un don natural con los motores. Pero más que eso, tratas a cada carro como si fuera el más importante del mundo. Tienes integridad, y esas dos cualidades juntas son casi imposibles de encontrar. Sacó otro documento de su bolso elegante. Por eso queremos ofrecerte algo. Pero primero déjame resolver tu crisis inmediata. El licenciado Santana tiene aquí un cheque. Cubre 6 meses de renta de esta casa, pagados por adelantado al casero. También cubre todos los medicamentos de tu madre durante el mismo periodo, a través de nuestra fundación. Y es un adelanto de 50,000 pesos para gastos inmediatos, comida, ropa, útiles escolares para Carlitos, lo que necesiten. Rosa María emitió un sonido ahogado, llevándose ambas manos a la boca. Carlitos, que había estado escondido detrás de la puerta de su cuarto escuchando todo, salió corriendo y se abrazó a las piernas de Sergio, sus ojos enormes llenos de lágrimas. Pero eso no es todo, continuó Daniela. Queremos ofrecerte un trabajo, mecánico jefe en nuestro taller más grande, Taller Mecánico Mendoza Premium en Polanco. El salario base es de 25,000 pesos mensuales, con prestaciones completas, seguro médico mayor para ti y tu familia, aguinaldo de 2 meses, fondo de ahorro, vales de despensa, vacaciones pagadas y bonos por desempeño que podrían añadir otros 5 a 10,000 pesos mensuales. El número era tan astronómico que el cerebro de Sergio simplemente no podía procesarlo. 25,000 pesos al mes. Era casi 5 veces lo que ganaba con don Rodrigo. Puedes empezar el lunes si aceptas, dijo doña Alicia. Pero quiero que entiendas algo, Sergio. No te estamos ofreciendo este trabajo por caridad, te lo estamos ofreciendo porque eres bueno en lo que haces, porque tienes el carácter que buscamos en nuestra gente, y porque cualquier empresa sería afortunada de tenerte. Esto no es un regalo, es una oportunidad que te has ganado. Sergio no podía hablar, las lágrimas fluían libremente por su rostro ahora, sin vergüenza, sin intentar detenerlas. Lágrimas de alivio tan profundo que dolía, de gratitud tan inmensa que no cabía en palabras, de incredulidad ante un giro del destino tan drástico que parecía sacado de una fantasía. Rosa María rodó su silla hasta los visitantes, tomó las manos de doña Alicia y las besó. Gracias, gracias. No sé cómo agradecer. No me agradezcan a mí, dijo doña Alicia suavemente. Agradézcanle al corazón bondadoso de Sergio. Él causó todo esto. Yo solo estoy respondiendo a su bondad con justicia. Así debería funcionar el mundo siempre. El licenciado Santana colocó los documentos sobre la mesa de plástico que servía de comedor. Sergio, necesitamos que firmes estos papeles. Uno es el contrato de trabajo, otro es la autorización para la demanda laboral contra Rodrigo García, y este último es el convenio donde la Fundación Mendoza se compromete a cubrir los gastos médicos de tu madre de manera indefinida. Con manos temblorosas, Sergio tomó la pluma que le ofrecía el abogado, leyó cada documento cuidadosamente, aunque las palabras bailaban frente a sus ojos empañados por las lágrimas. Todo estaba ahí, todo era real, no era un sueño, no era una broma cruel del destino. Firmó cada papel, sintiendo como si con cada firma estuviera cerrando un capítulo de su vida y abriendo uno completamente nuevo. Cuando terminó, doña Alicia se puso de pie con una sonrisa. Entonces es oficial. Bienvenido a la familia Mendoza, Sergio, pero antes de irnos, hay una cosa más. Miró directamente a los ojos de Sergio, con una intensidad que lo hizo enderezarse instintivamente. Quiero que me prometas algo. Prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes. Que nunca olvidarás cómo se siente estar abajo, ser pisoteado, ser tratado como si no importaras, porque el día que olvides eso, el día que tu éxito te haga perder tu humanidad, ese día te habremos perdido,
y este mundo habrá perdido a una buena persona. Sergio asintió con la cabeza, incapaz de confiar en su voz. Lo prometo, doña Alicia, lo prometo por mi padre que murió trabajando, por mi madre que nunca se rindió, por mi hermano que merece un futuro mejor. Lo prometo por todos los que siguen donde yo estaba hace una semana. Nunca voy a olvidar. Entonces no hay más que decir. Doña Alicia sonrió. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en Polanco. El ingeniero Maldonado, el gerente del taller, te estará esperando y Sergio, bienvenido a tu nueva vida. Los tres visitantes salieron de la pequeña casa, subieron a la camioneta Mercedes-Benz y se alejaron por la calle estrecha, dejando a los Romero parados en el umbral de su puerta, abrazados los tres, llorando de felicidad, incapaces de creer que todo esto fuera real. Los vecinos salieron de sus casas, preguntando qué había pasado, por qué había llegado esa camioneta lujosa, quiénes eran esas personas elegantes, pero Sergio no podía responder, solo podía abrazar a su madre y a su hermano, sintiendo cómo 7 días de oscuridad absoluta se transformaban en luz cegadora. Esa noche, la familia Romero cenó como no cenaban en meses. Con el adelanto de 50,000 pesos, Sergio fue al supermercado y compró comida de verdad, pollo, carne, verduras frescas, fruta, leche, pan dulce. Rosa María cocinó un festín mientras lloraba de felicidad sobre las ollas. Carlitos no podía dejar de sonreír, preguntando una y otra vez si todo era real, si de verdad ya no tendrían que preocuparse por el dinero, y Sergio, sentado a la mesa viendo a su familia feliz por primera vez en años, entendió algo profundo. Había arriesgado todo por un acto de bondad, y ese acto de bondad le había devuelto no solo lo que había perdido, sino 100 veces más. La bondad sí importaba, el hacer lo correcto sí tenía recompensa, y los buenos no siempre morían pobres, como don Rodrigo había dicho con tanto desprecio. A veces, solo a veces, los buenos ganaban. El lunes por la mañana, Sergio Romero llegó al taller mecánico Mendoza Premium a las 7:30, media hora antes de su hora de entrada, porque la puntualidad era un hábito que no iba a perder nunca. El edificio de 3 pisos en Polanco brillaba bajo el sol de la mañana, con su fachada de vidrio y acero reflejando el cielo azul. Era tan diferente del taller sucio y desordenado de don Rodrigo que parecía pertenecer a otro universo. Un guardia de seguridad uniformado lo saludó en la entrada. «Buenos días, ¿viene a ver a alguien? Soy Sergio Romero. Empiezo a trabajar hoy como mecánico jefe». El guardia revisó una lista en su tableta y sonrió. «Ah, sí, lo estamos esperando. Bienvenido, señor Romero. El ingeniero Maldonado lo espera en la oficina del 3er piso. El elevador está a su derecha, señor Romero». Nadie lo había llamado así en su vida. Siempre había sido muchacho, chamaco o simplemente Romero, a secas. El elevador era espacioso y limpio, con paredes de acero inoxidable que reflejaban su imagen. Sergio se miró en ellas. Llevaba un overol nuevo, azul marino impecable con el logo Mendoza Premium bordado en el pecho, que Daniela le había mandado entregar a su casa el domingo. Sus zapatos de trabajo eran nuevos también. Por primera vez en años, se veía como un profesional. El ingeniero Gustavo Maldonado era un hombre de unos 45 años, con lentes de armazón grueso y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro cuando Sergio entró a su oficina. «Sergio, qué gusto conocerte. La señora Mendoza y doña Alicia me han hablado maravillas de ti. Siéntate, por favor». La oficina era luminosa y moderna, con plantas naturales en las esquinas, un escritorio de vidrio y una pared completa cubierta de certificaciones de calidad y fotos de eventos corporativos. Por la ventana se veía toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. «Primero que nada, quiero que sepas que aquí trabajamos diferente a como probablemente estás acostumbrado», dijo el ingeniero Maldonado, sirviendo 2 tazas de café de una cafetera que olía a recién hecho. «Nuestros clientes pagan precios premium porque esperan servicio premium, pero eso también significa que nosotros pagamos salarios premium y tratamos a nuestros empleados como profesionales, no como herramientas desechables». Le extendió una taza a Sergio, quien la aceptó sintiendo el peso de la cerámica fina entre sus manos callosas. «Aquí nadie te va a gritar, nadie te va a humillar. Si cometes un error, lo corregimos y aprendemos de él. Si tienes un problema personal, me lo dices y buscamos una solución. Si necesitas un día libre, lo pides con anticipación y se te otorga.
Somos un equipo, y los equipos funcionan con respeto mutuo. Sergio tomó un sorbo del café. Era bueno, mucho mejor que el Nescafé aguado que tomaba en casa. La señora Mendoza me contó lo que te pasó en tu trabajo anterior, continuó el ingeniero. Y quiero que sepas que aquí valoramos exactamente lo que ese hombre castigó. La integridad, la compasión, el poner las necesidades humanas por encima de las ganancias inmediatas, esas cualidades son raras, y queremos cultivarlas, no destruirlas. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Sergio. Vas a ser el mecánico jefe. Eso significa que 8 personas van a trabajar bajo tu supervisión. Quiero que les enseñes no solo técnicas de mecánica, sino también tu filosofía de trabajo. Quiero que les enseñes a tratar cada vehículo con respeto, a explicar los problemas a los clientes con honestidad, a nunca aprovecharse de la ignorancia de alguien. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor, puedo, y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Lo sé, por eso estás aquí. El ingeniero Maldonado lo llevó en un recorrido por las instalaciones. El área de servicio era impecable, pisos epóxicos que brillaban como espejos, 8 elevadores hidráulicos de última generación, herramientas organizadas en paneles perfectos, con cada cosa en su lugar, equipos de diagnóstico computarizados conectados a pantallas grandes. Había un área de descanso con sillones cómodos, una pequeña cocina con refrigerador, microondas y cafetera, y baños limpios con regaderas individuales. Los clientes pueden esperar aquí, señaló una sala con ventanas que daban al área de trabajo. Les gusta ver cómo trabajamos. Transparencia total, y tú vas a explicarles personalmente qué encontraste en sus vehículos y qué necesita repararse, sin terminología técnica que los confunda, en lenguaje simple y honesto. Los otros 8 mecánicos ya estaban trabajando cuando bajaron. El ingeniero los reunió a todos. Equipo, quiero presentarles a Sergio Romero, su nuevo jefe de mecánicos. Sergio viene con años de experiencia y referencias excelentes. Quiero que lo apoyen, le enseñen cómo funcionamos aquí y aprendan de él también. Los mecánicos lo saludaron con diversos grados de curiosidad y escepticismo. Sergio lo entendía. Era el nuevo, el joven. Tendría que ganarse su respeto. Le asignaron una estación de trabajo en el centro del taller, equipada con todo lo que había soñado tener: elevador hidráulico de última generación, escáner de diagnóstico conectado a bases de datos en la nube que se actualizaban automáticamente, herramientas neumáticas de marca alemana, iluminación LED perfecta desde todos los ángulos. Incluso había un pequeño locker personal con su nombre grabado en una placa metálica. Su primer trabajo del día fue un BMW Serie 5 con un ruido extraño en el motor. El cliente era un ejecutivo de unos 50 años, vestido con traje caro, que lo miraba con esa mezcla de arrogancia y desconfianza con que los ricos miran a los trabajadores manuales. He llevado este carro a 3 talleres diferentes, dijo el hombre con tono impaciente. Todos me dicen algo diferente. Uno dice que es la transmisión y quiere cobrarme 70,000 pesos. Otro dice que son los soportes del motor. Estoy harto de que intenten estafarme. Sergio asintió, entendiendo la frustración. Señor, déjeme revisarlo. Le voy a decir exactamente qué tiene y cuánto va a costar. Y si quiere, puede quedarse aquí viendo cómo trabajo. Así no hay sorpresas. El ejecutivo parpadeó, sorprendido por la oferta. ¿En serio puedo quedarme? Claro, esta es su inversión, tiene derecho a saber qué le estamos haciendo. Sergio levantó el BMW en el elevador y comenzó su inspección. Trabajaba con la misma concentración meticulosa de siempre, pero ahora con herramientas que respondían perfectamente a cada movimiento. Después de 20 minutos, identificó el problema. No era la transmisión ni los soportes, era una polea del alternador que estaba desgastada y vibraba al girar, creando el ruido que se amplificaba a través del compartimento del motor. Bajó del elevador y se acercó al cliente limpiándose las manos. Señor, encontré el problema. Es la polea del alternador, esta pieza aquí. Le mostró una imagen en la tableta del diagnóstico. Está desgastada de manera irregular, por eso hace ruido. La buena noticia es que es una reparación simple. La refacción cuesta 2,500 pesos. La mano de obra 1,200. Total 3,700 pesos. Puedo tenerlo listo en 2 horas. El ejecutivo lo miró con una mezcla de alivio e incredulidad. 3,700 pesos. ¿Estás seguro?
¿El otro taller quería cobrarme 70.000 por cambiar la transmisión? Su transmisión está perfecta, señor, no necesita nada ahí, solo la polea. Y si quiere una segunda opinión, puedo esperar mientras consulta con otro mecánico. No me ofendo. El hombre negó con la cabeza, y por primera vez sonrió. No necesito segunda opinión. Finalmente encontré un mecánico honesto. Adelante, por favor. Sergio completó el trabajo en hora y media. Cuando el ejecutivo probó su BMW y el ruido había desaparecido completamente, su expresión era de pura satisfacción. «Joven, déjame decirte algo», dijo mientras firmaba el comprobante de pago. «Llevo 20 años trayendo mis carros a talleres caros, y siempre siento que me están robando. Hoy es la primera vez que siento que pagué un precio justo por un trabajo bien hecho. Voy a recomendarte con todos mis conocidos». Y cumplió su palabra. En las siguientes semanas llegaron al taller 5 amigos y colegas del ejecutivo, todos preguntando específicamente por Sergio Romero. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Sergio se levantaba cada mañana todavía sin poder creer completamente su nueva realidad. Desayunaba con su madre, quien ahora recibía su tratamiento regularmente, y había recuperado color en las mejillas. Veía a Carlitos irse a la escuela con uniforme nuevo y mochila llena de útiles de calidad, y luego tomaba el metro hacia Polanco, hacia un trabajo que amaba, donde era respetado y valorado. Sus compañeros mecánicos, inicialmente escépticos, pronto reconocieron su habilidad. Sergio tenía un don innato para diagnosticar problemas que otros no podían encontrar. Podía escuchar un motor y saber exactamente qué estaba mal, como un doctor que ausculta un corazón enfermo. Pero más que su habilidad técnica, lo que conquistó al equipo fue su actitud. Nunca presumía su conocimiento. Siempre estaba dispuesto a enseñar. Trataba a todos con el mismo respeto, sin importar su posición. Al final de su segundo mes, el ingeniero Maldonado lo llamó a su oficina. «Sergio, tengo que mostrarte algo». Le dio vuelta a su computadora para que Sergio pudiera ver la pantalla. Era un reporte de satisfacción de clientes. «Estos son los comentarios del último mes. De los 43 clientes que atendiste personalmente, 42 dejaron calificaciones de 5 estrellas. Y mira los comentarios». Sergio leyó con asombro. «Finalmente un mecánico en quien puedo confiar». Sergio explicó todo con tanta claridad que hasta yo entendí qué tenía mi carro. Honesto, profesional y claramente ama lo que hace. Este joven merece un aumento. Es el mejor mecánico con el que he tratado en 20 años. Sergio, llevas 2 meses aquí y ya eres el mecánico mejor evaluado no solo de este taller, sino de toda la cadena Mendoza. Los clientes te piden específicamente. Algunos incluso cancelan citas si no estás disponible, porque quieren que tú revises sus vehículos. El ingeniero se reclinó en su silla, sonriendo. La señora Mendoza y doña Alicia tenían razón sobre ti. No eres solo un buen mecánico, eres excepcional. Y quiero ofrecerte algo a partir del próximo mes. Tu salario aumenta a 30,000 pesos mensuales y dentro de 6 meses, si continúas así, quiero promoverte a supervisor de operaciones de toda la cadena. Eso significaría 40,000 mensuales, carro de la empresa y bonos trimestrales por desempeño. Sergio sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. 30,000 pesos. Hace 3 meses ganaba 2,800 a la quincena. Ahora ganaría eso en menos de 4 días de trabajo. Ingeniero, yo no sé qué decir. Gracias. Le prometo que no lo voy a defraudar. Ya lo sé. Por eso te lo estoy ofreciendo. Mientras Sergio florecía en su nuevo trabajo, el licenciado Santana estaba ejecutando su plan legal contra Rodrigo García. La demanda laboral había sido presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con evidencia abrumadora, videos del incidente, grabaciones de audio, testimonios de Chuy y otros 3 mecánicos que también habían sufrido abusos, y un análisis detallado de todas las violaciones laborales cometidas por don Rodrigo durante años. Pero eso no era todo. El licenciado también había presentado una denuncia ante la Secretaría del Trabajo, que envió inspectores al taller mecánico Rodríguez. Lo que encontraron fue una lista impresionante de violaciones, falta de equipo de seguridad, ausencia de contratos formales, no pago de prestaciones legales, jornadas laborales que excedían lo permitido por la ley, instalaciones en condiciones peligrosas. Don Rodrigo intentó defenderse,
Contrató a un abogado barato que inmediatamente reconoció que el caso era indefendible. Los videos no mentían, los testimonios eran consistentes, la evidencia era abrumadora. 2 meses después del incidente, el licenciado Santana llamó a Sergio con noticias. Rodrigo García aceptó un acuerdo. Va a pagar 350,000 pesos de indemnización a ti, más las quincenas que te debe. También va a pagar indemnizaciones similares a Chuy y a los otros 3 trabajadores que se unieron a la demanda. La Secretaría del Trabajo le impuso una multa de 200,000 pesos y lo puso bajo supervisión estricta durante 5 años. Si comete otra violación laboral, le cierran el negocio permanentemente. Sergio escuchó las noticias sentado en el área de descanso del taller durante su hora de comida. 350,000 pesos. Era una fortuna, más dinero del que su familia había visto junto en generaciones. Pero hay más, continuó el licenciado con un tono de satisfacción apenas contenida. El caso generó atención mediática. Varios periódicos cubrieron la historia del mecánico despedido por ayudar a una anciana pobre que resultó ser millonaria, y la presión pública ha sido intensa. El taller Rodríguez ha perdido más del 60% de sus clientes. Los inspectores encontraron tantas violaciones que tuvo que cerrar temporalmente para hacer reparaciones y mejoras. Y varios de sus mejores clientes se pasaron a, adivina dónde, a Taller Mendoza Premium, pidiendo específicamente que tú los atiendas. Sergio no pudo evitar una pequeña sonrisa. No era venganza lo que sentía, era justicia. Había una diferencia importante. ¿Y qué pasa ahora con el dinero? El cheque está listo para recogerse cuando quieras. Y Sergio, te recomendaría que uses ese dinero sabiamente. Invierte en educación para tu hermano. Asegura el futuro médico de tu madre. Quizás compra una casa pequeña donde tu familia pueda vivir con dignidad. El dinero puede cambiar vidas si se usa correctamente. Sergio pensó en esas palabras durante el resto del día. 350,000 pesos. Era la oportunidad de cambiar todo para su familia, pero también era una responsabilidad. Había visto cómo el dinero destruía a las personas, cómo las hacía olvidar quiénes eran, de dónde venían. No, él no sería así. Había hecho una promesa a doña Alicia. Nunca olvidaría. Y esa promesa significaba más que todas las riquezas del mundo. Esa noche, sentado con su madre y Carlitos en la mesa de la cocina de su nueva vida, Sergio compartió las noticias. Los 3 lloraron de alegría, de alivio, de gratitud hacia un universo que finalmente les había sonreído. ¿Qué vamos a hacer con el dinero, mijo?, preguntó Rosa María, todavía sin poder creer que fuera real. Primero, dijo Sergio con una determinación tranquila, vamos a comprar una casa pequeña, pero nuestra, donde mamá tenga su propia habitación con baño adaptado para su silla de ruedas, donde Carlitos tenga un espacio para estudiar sin distracciones. Segundo, vamos a abrir una cuenta de ahorro para la universidad de Carlitos. Tercero, vamos a guardar dinero para emergencias, porque ahora sabemos lo rápido que la vida puede cambiar. Hizo una pausa, mirando a su hermano. Y cuarto, vamos a ayudar a otros. No sé cómo todavía, pero hay muchas familias en Santo Domingo que están donde nosotros estábamos hace 3 meses, y si nosotros pudimos salir de ahí, otros también pueden. Solo necesitan una oportunidad, Carlitos, que ahora tenía 12 años y había crecido varios centímetros. Sonrió con orgullo hacia su hermano mayor. Sergio, cuando sea grande, quiero ser como tú, no por el dinero, sino porque eres bueno, y en este mundo, ser bueno es lo más difícil de todo. Sergio abrazó a su hermano, sintiendo cómo las palabras tocaban algo profundo en su pecho. Sí, ser bueno era difícil, especialmente cuando el mundo te castigaba por ello, pero al final era lo único que realmente importaba. 6 meses después del día que cambió su vida, Sergio Romero recibió una invitación inesperada. Era un sobre de papel crema con bordes dorados, sellado con lacre rojo. Dentro había una tarjeta elegante con letras cursivas. Doña Alicia Castillo, viuda de Mendoza, y Daniela Mendoza Castillo tienen el honor de invitarlo a la ceremonia de inauguración del programa de becas Mendoza para oficios técnicos. El evento se llevará a cabo en el Salón de Eventos del Hotel Camino Real, sábado 25 de mayo a las 6 de la tarde. Se requiere vestimenta formal. Como invitado de honor, se le pide llegar 30 minutos antes para una sesión fotográfica.
Sergio leyó la invitación 3 veces, sin entender por qué lo llamaban invitado de honor. Pensó que quizás era un error, pero cuando llamó a la oficina de Daniela para confirmar, la secretaria le aseguró que no había error. Él era, efectivamente, el invitado de honor. El día del evento, Sergio se vistió con el único traje que tenía, uno que había comprado especialmente para la ocasión, con parte de su primer salario completo de 30,000 pesos. Era de color azul marino, con camisa blanca y corbata gris. Rosa María lloró al verlo, diciendo que se parecía a su padre en las fotos de boda que guardaba en una caja de zapatos. El Hotel Camino Real era más lujoso de lo que Sergio había imaginado. El vestíbulo tenía techos altísimos, candelabros de cristal y pisos de mármol que brillaban como espejos. Un empleado uniformado lo guió hacia el salón de eventos, donde ya había cientos de personas, empresarios, funcionarios de gobierno, periodistas, líderes comunitarios. Doña Alicia lo vio entrar y caminó hacia él con los brazos abiertos. Vestía un elegante vestido largo de color vino, con su cabello blanco perfectamente peinado, y joyas que probablemente valían más que todo lo que Sergio ganaría en su vida. «Sergio, qué gusto verte. Estás muy elegante». «Doña Alicia, gracias por la invitación, pero no entiendo. ¿Por qué soy el invitado de honor? Yo no hice nada para este programa». La anciana lo tomó del brazo y lo guió hacia un lado, lejos de las multitudes. «Hijo, este programa existe por ti. Tu historia nos inspiró. Cuando vi cómo un joven talentoso estaba atrapado en un trabajo que lo explotaba simplemente porque no tenía otras opciones, me di cuenta de algo. Hay miles de jóvenes como tú en este país, con talento, con ética de trabajo, con sueños, pero sin oportunidades, sin acceso a educación técnica de calidad, sin manera de escapar del círculo de pobreza». Sus ojos brillaban con una pasión que Sergio nunca había visto antes. Así que Daniela y yo decidimos hacer algo. Este programa ofrecerá 100 becas anuales para jóvenes de 18 a 25 años que quieran estudiar oficios técnicos: mecánica automotriz, electricidad, plomería, carpintería, soldadura, oficios honestos y necesarios que este país menosprecia, pero que son fundamentales. Les daremos capacitación de primer nivel, herramientas y garantía de empleo en empresas asociadas al terminar. Eso es increíble, doña Alicia. Y queremos que tú seas la cara del programa, que compartas tu historia, que les muestres a esos jóvenes que importa de dónde vienes, importa a dónde vas, que la pobreza no es un destino, sino una circunstancia que puede cambiarse con oportunidad y trabajo duro. Antes de que Sergio pudiera responder, Daniela apareció con un hombre que sostenía una cámara profesional. «Sergio, necesitamos algunas fotos para el material promocional del programa. ¿Te importa?». Lo que siguió fue un torbellino, fotos con doña Alicia y Daniela, fotos solo de él, junto a un banner enorme que decía «Programa de Becas Mendoza, invirtiendo en el talento de México». Entrevistas con periodistas que le preguntaban sobre su experiencia, sobre cómo era pasar de ser despedido a trabajar en un taller premium, sobre qué consejo tenía para jóvenes en su situación anterior. Sergio respondió cada pregunta con honestidad. Habló de su padre fallecido, de su madre enferma, de Carlitos y sus sueños de universidad, de don Rodrigo y la injusticia del despido, de doña Alicia apareciendo en su puerta como un ángel cuando todo parecía perdido, de la importancia de nunca perder la bondad, incluso cuando el mundo te castiga por ella. ¿No tiene miedo de que su historia inspire a otros a hacer sacrificios que podrían costarles?, preguntó un periodista cínico. Sergio pensó en la pregunta antes de responder. Si mi historia solo inspirara a la gente a ser bondadosa, ya sería suficiente. Pero espero que inspire algo más, que inspire a quienes tienen poder y recursos a responder a esa bondad con justicia. Doña Alicia no tenía que ayudarme. Pudo simplemente agradecerme y seguir con su vida, pero eligió hacer justicia, y esa es la mitad de la historia que importa. No solo que hay gente buena en el mundo, sino que hay gente poderosa dispuesta a recompensar esa bondad en lugar de ignorarla. Las palabras resonaron en el salón. Varios asistentes asintieron con aprobación. El periodista cínico incluso sonrió, como si Sergio hubiera dicho algo que no esperaba. Cuando comenzó la ceremonia oficial, Sergio se sentó en la primera fila junto a su madre, quien había venido en su silla de ruedas, y Carlitos, quien no podía dejar de mirar el enorme salón con ojos llenos de asombro.
Doña Alicia subió al escenario y comenzó su discurso. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este evento tan importante para mí y para mi familia. Hoy anunciamos oficialmente el programa de Becas Mendoza para oficios técnicos, una iniciativa que invertirá 50 millones de pesos durante los próximos 5 años en capacitar a jóvenes talentosos de comunidades marginadas. Hubo aplausos. Doña Alicia esperó a que se calmaran antes de continuar. Pero quiero contarles por qué creamos este programa. Hace 7 meses, mi carro se descompuso. Era un carro viejo. Yo iba vestida humildemente y no tenía dinero para pagar la reparación. Llegué a un taller mecánico esperando lo peor. Que me ignoraran, que me trataran mal, que me dijeran que mi problema no era su problema. Su voz se quebró ligeramente con emoción. En lugar de eso, conocí a un joven de 23 años llamado Sergio Romero. Ese joven, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, usó su hora de comida y arriesgó su trabajo para arreglar mi carro gratis. Me trató con dignidad, con respeto, con compasión, y por ese acto de bondad fue despedido, humillado públicamente, privado de su medio de vida. Un murmullo de indignación recorrió el salón. Cuando presencié esa injusticia, tomé una decisión. Decidí que si el mundo iba a castigar la bondad, entonces yo usaría mis recursos para recompensarla. Contraté a Sergio, lo ayudé a demandar a su ex jefe, y ahora él trabaja para nosotros como supervisor de operaciones de toda nuestra cadena de talleres, ganando un salario digno, con su familia asegurada y su futuro brillante. Doña Alicia miró directamente a Sergio en la primera fila. Pero una golondrina no hace verano. Hay miles de jóvenes como Sergio en este país, jóvenes talentosos, trabajadores, honestos, que están atrapados en empleos explotadores simplemente porque no tienen opciones. Y este programa es nuestra manera de darles esas opciones, de decirles que su talento importa, que su dignidad importa, que ellos importan. Los aplausos fueron ensordecedores. Gente se puso de pie. Rosa María lloraba abiertamente, y Carlitos aplaudía con las manos sobre su cabeza, gritando vivas para su hermano. Después del discurso de doña Alicia, fue el turno de Daniela, quien presentó los detalles técnicos del programa. Cómo aplicar, qué requisitos había, qué empresas estaban asociadas para dar empleos, y finalmente llamó a Sergio al escenario. Quiero presentarles a Sergio Romero, nuestro primer beneficiario no oficial de este programa y ahora su embajador principal. Sergio, ¿puedes compartir algunas palabras con los jóvenes que están viendo esto y que podrían beneficiarse de estas becas? Sergio subió al escenario con las piernas temblando. Nunca había hablado frente a tanta gente. El micrófono se sentía pesado en su mano, pero cuando miró a la audiencia y vio rostros de jóvenes en las filas traseras, jóvenes que probablemente estaban donde él había estado hace meses, encontró su voz. Hola, mi nombre es Sergio Romero, y hace 7 meses estaba sentado en una esquina sucia, llorando porque acababa de perder mi trabajo. No tenía dinero para la renta. Mi mamá necesitaba medicinas que no podía pagar. Mi hermano menor tenía zapatos rotos, y por un momento consideré hacer cosas desesperadas solo para sobrevivir. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Estaba ahí porque hice algo que pensé era correcto. Ayudé a alguien que lo necesitaba, y el mundo me castigó por ello. Mi jefe me dijo que los buenos mueren pobres, que la bondad es para tontos, que este mundo se caga en gente como yo. Algunas personas se sorprendieron por el lenguaje crudo, pero Sergio continuó. Y yo casi le creí, casi permití que su crueldad me convenciera de que ser bueno no valía la pena. Pero entonces pasó algo milagroso. La persona a quien ayudé, que resultó ser doña Alicia, me devolvió esa bondad multiplicada por 100, no porque me lo mereciera, no porque fuera especial, sino porque así debería funcionar el mundo siempre. Su voz se hizo más fuerte, más segura. A todos los jóvenes que están viendo esto, no importa de dónde vengan, no importa si vienen de Santo Domingo o de Polanco, no importa si su papá es albañil o empresario, lo que importa es esto. Se golpeó el pecho con el puño. Lo que tienen aquí dentro, su carácter, su ética de trabajo, su bondad, porque esas cosas nadie te las puede quitar, y esas cosas eventualmente serán reconocidas y recompensadas, señaló a doña Alicia y Daniela. Este programa es una oportunidad que yo no tuve hasta que la vida me golpeó tan fuerte
que casi me destruye. Pero ustedes la tienen ahora, antes del golpe. Úsenla, aprendan un oficio, conviértanse en profesionales, ganen un salario digno, y cuando lleguen ahí, cuando estén arriba, su voz se llenó de emoción. Acuérdense de dónde vienen, acuérdense de cómo se siente estar abajo, y ayuden a otros a subir también. Los aplausos explotaron. Esta vez fue diferente. No eran aplausos educados de evento corporativo, eran genuinos, emocionados, llenos de esperanza. Varios jóvenes en las filas traseras se pusieron de pie, con lágrimas en los ojos, gritando su nombre. Cuando Sergio bajó del escenario, fue inmediatamente rodeado por personas queriendo saludarlo, agradecerle, pedirle consejos, periodistas queriendo entrevistas adicionales, jóvenes queriendo saber cómo aplicar al programa, empresarios ofreciendo asociarse con la iniciativa, pero en medio del caos, Sergio buscó a su madre. La encontró al lado del escenario, en su silla de ruedas, con Carlitos parado junto a ella. Los tres se abrazaron llorando, sin importarles las cámaras o la gente o la elegancia del evento. Papá estaría orgulloso, susurró Rosa María. Tan orgulloso. Lo sé, mamá, lo sé. 2 años después, en un soleado día de noviembre, Sergio Romero estaba parado frente a un edificio nuevo en la colonia Portales. Era un taller mecánico de 2 pisos, con fachada moderna pintada en azul y blanco, con un letrero brillante que decía Taller Mecánico Romero en Asociados, honestidad y calidad garantizada. No era el taller más grande de la ciudad, ni el más lujoso, pero era suyo, bueno, no completamente suyo, era una sociedad, 60% para Grupo Mendoza, 40% para Sergio Romero. Daniela le había ofrecido la oportunidad 6 meses atrás, después de que Sergio demostrara ser el supervisor de operaciones más efectivo en la historia de los talleres Mendoza. Queremos expandir a zonas de clase trabajadora, le había dicho Daniela. Lugares donde la gente necesita servicio de calidad a precios justos, y queremos que tú manejes esta expansión. Vas a abrir el primer taller. Si funciona, abriremos 3 más en los próximos 2 años, todos bajo tu supervisión. Y había funcionado, más que funcionado, en solo 6 meses de operación. El taller Romero en Asociados ya tenía una lista de espera de 2 semanas para citas. Las reseñas en línea eran abrumadoramente positivas y lo más importante, estaba dando empleos dignos a mecánicos talentosos que antes trabajaban en condiciones explotadoras como las que Sergio había vivido. Chuy era su mano derecha. El supervisor del piso, el gordo Martínez, también trabajaba ahí, más feliz que nunca con un salario justo y prestaciones completas, y habían contratado a 6 mecánicos más, todos graduados del programa de becas Mendoza, jóvenes de colonias humildes con talento y hambre de oportunidades, exactamente como Sergio había sido. Ese día de noviembre era especial. Era el 2º aniversario de aquella mañana, cuando su vida cambió para siempre, y doña Alicia había insistido en venir personalmente a visitar el taller. Su Mercedes-Benz negro se estacionó frente al edificio a las 10 de la mañana. Del vehículo descendió doña Alicia. Ahora de 72 años, pero con la misma energía inquebrantable, Daniela venía con ella, y sorpresivamente, también 2 jóvenes que Sergio no conocía. Sergio, qué gusto verte, dijo doña Alicia abrazándolo con ese cariño de abuela que había desarrollado por él. El taller se ve hermoso. Tu padre estaría orgulloso. Gracias, doña Alicia, gracias por todo. Sin usted nada de esto existiría. Sin tu bondad, querido, yo solo respondí a lo que tú iniciaste. Daniela le presentó a los 2 jóvenes que la acompañaban. Sergio, ellos son Miguel y Andrea. Fueron parte de la primera generación de becarios del programa Mendoza. Miguel estudió mecánica automotriz. Andrea estudió electricidad automotriz. Ambos se graduaron el mes pasado con honores, y ambos quieren trabajar aquí contigo, si tienes espacio. Sergio miró a los 2 jóvenes. Miguel tenía unos 21 años, complexión delgada, ojos nerviosos pero determinados. Andrea tenía 20, con el cabello recogido en una cola de caballo y manchas de grasa ya en sus manos. A pesar de venir a una entrevista, ambos tenían esa mezcla de esperanza y miedo que Sergio reconocía perfectamente porque él la había sentido toda su vida. ¿De dónde son?, preguntó Sergio. Yo soy de Nezahualcóyotl, respondió Miguel con voz temblorosa. Mi papá es taxista. Somos 6 hermanos. Yo soy el mayor. Cuando vi su historia en las noticias hace 2 años,
Cuando escuché su discurso en la inauguración del programa, me dije, ese va a ser yo algún día. Apliqué a la beca, me aceptaron, y ahora estoy aquí. Yo soy de Iztapalapa, dijo Andrea con más confianza. Mi mamá limpia casas, no tengo papá. Siempre me gustaron los carros, pero todos me decían que la mecánica no es para mujeres. Pero usted dijo en su discurso que lo único que importa es lo que tenemos aquí. Se tocó el pecho, repitiendo el gesto de Sergio. Así que no les hice caso, estudié, me gradué, y quiero trabajar en un lugar donde me valoren por mi habilidad, no por mi género. Sergio sintió un nudo en la garganta. Estos jóvenes eran él 2 años atrás, hambrientos de oportunidades, llenos de talento pero sin puertas abiertas. Hasta ahora. ¿Cuándo pueden empezar? Los ojos de ambos jóvenes se iluminaron como luces navideñas. ¿En serio?, preguntó Miguel. ¿Nos va a contratar así nada más? ¿Así nada más no?, corrigió Sergio. Los voy a contratar porque se graduaron con honores de un programa exigente, porque tienen fuego en los ojos, porque vienen de donde yo vengo y saben lo que significa esta oportunidad. Y porque Andrea tiene razón. Aquí valoramos la habilidad, no el género, la apariencia. ¿O de dónde vienes? ¿Pueden empezar el lunes? Andrea dejó escapar un grito de alegría y se tapó la boca inmediatamente, avergonzada. Miguel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no parecía importarle. Sí, señor, el lunes a la hora que diga, 7 de la mañana, y no me digan señor. Díganme Sergio. Los dos jóvenes prácticamente flotaban de felicidad. Daniela sonreía con satisfacción, viendo cómo su programa daba frutos reales. Pero doña Alicia tenía una expresión diferente en su rostro. Era orgullo, sí, pero también algo más profundo. Satisfacción, como si estuviera viendo un círculo cerrarse perfectamente. «Ven, Sergio», dijo doña Alicia tomándolo del brazo. «Camina conmigo un momento». Lo guió hacia afuera del taller, hacia la calle donde el sol de noviembre calentaba suavemente. Se detuvieron bajo un árbol de fresno que daba sombra a la acera. «¿Sabes lo que acabas de hacer ahí adentro?», preguntó la anciana. «¿Contratar a 2 mecánicos? No, hijo, acabas de cambiar 2 vidas, tal como yo cambié la tuya hace 2 años. Miguel y Andrea salieron de sus casas esta mañana con esperanza, pero también con miedo de ser rechazados, y en 2 minutos les diste un futuro, les diste dignidad, les diste la oportunidad de demostrar lo que valen». Doña Alicia miró hacia el cielo, donde las nubes blancas flotaban perezosamente. «Cuando te encontré hace 2 años, cuando vi tu bondad ser castigada, me hice una promesa. Me prometí que iba a crear una ola de bondad, que tu acto de ayudar a una desconocida no terminaría contigo, que se multiplicaría, que se expandiría, que tocaría a cientos, quizás miles de personas». Miró a Sergio con ojos brillantes de emoción. «Y lo logramos, Sergio. El programa de becas ha ayudado a 200 jóvenes en 2 años. 50 empresas se han asociado para dar empleos, pero más importante que los números, hemos cambiado la narrativa. Hemos demostrado que invertir en gente buena, en talento humilde, en bondad genuina, no es caridad, es buen negocio, es justicia, es lo correcto». Sergio sintió lágrimas formarse en sus ojos por enésima vez en 2 años. Parecía que desde que doña Alicia entró en su vida, lloraba más que en toda su vida anterior combinada. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud, lágrimas de propósito cumplido. «Doña Alicia, yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Usted es quien hizo lo extraordinario». «No, Sergio, los dos hicimos lo que se supone que debemos hacer. Tú mostraste bondad cuando nadie te estaba viendo, cuando no había recompensa. Yo respondí a esa bondad con justicia, cuando tenía el poder para hacerlo. Esa es la fórmula. Bondad más justicia. Si cada persona poderosa en este país respondiera a la bondad con justicia, México sería un lugar completamente diferente». Se quedaron en silencio durante un momento, disfrutando la brisa fresca que movía las hojas del fresno sobre sus cabezas. «Hay algo más que quiero decirte», continuó doña Alicia. «Mi salud no es tan buena últimamente. El corazón, dicen los doctores. Tengo que bajarle el ritmo. Daniela va a tomar control total de las operaciones de Grupo Mendoza, y yo voy a dedicar mi tiempo restante, sea el que sea, a la fundación y al programa de becas». Sergio sintió un pinchazo de miedo en el pecho. «Doña Alicia, usted va a estar bien. Tiene que estarlo». Ella sonrió con esa sabiduría que solo viene con los años y la aceptación de la mortalidad.
Todos nos vamos algún día. Hijo, lo importante es qué dejamos atrás. Y yo voy a dejar esto. Un programa que va a continuar mucho después de que me haya ido. 200 jóvenes ahora, 1000 en 5 años, 5000 en 10 años. Una generación entera de profesionales talentosos que salieron de la pobreza no por suerte, sino por oportunidad y trabajo duro. Tomó las manos de Sergio entre las suyas. Y te voy a dejar a ti, un joven que entendió que el éxito no corrompe a menos que lo permitas, que la riqueza no te cambia a menos que olvides de dónde vienes. Tú vas a ser mi legado viviente, Sergio. Cada vida que toques, cada oportunidad que des, cada acto de bondad que hagas, será mi historia continuando a través de ti. Sergio la abrazó, sintiendo la fragilidad de su cuerpo anciano, pero también la fuerza inquebrantable de su espíritu. Le prometo, doña Alicia, que voy a honrar lo que usted hizo por mí, que cada día voy a tratar de ser digno de la oportunidad que me dio, y que nunca, nunca voy a olvidar la lección que me enseñó, que la bondad sí importa, que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando parece que no. Lo sé, hijo, por eso confío en ti. Esa noche, Sergio llegó a su casa. Ya no era la casa diminuta de 2 cuartos en Santo Domingo. Con el dinero de la indemnización y sus ahorros, había comprado una casa pequeña pero digna en la colonia Portales, cerca de su taller. 3 recámaras, 2 baños, una cocina amplia y un pequeño patio donde Rosa María podía sentarse bajo el sol. Su madre estaba en la cocina preparando la cena. Su diabetes estaba controlada ahora gracias al tratamiento constante que la fundación cubría. Podía caminar con ayuda de un bastón, aunque todavía usaba la silla de ruedas para distancias largas, pero estaba viva, saludable, feliz. Carlitos, ahora de 13 años y casi tan alto como Sergio, estaba en su habitación haciendo tarea. El niño brillante había ganado una beca académica para una escuela privada de prestigio. Sus calificaciones eran perfectas. Hablaba de estudiar ingeniería en la UNAM, de construir puentes, de hacer cosas grandes, y lo haría. Sergio no tenía ninguna duda, porque Carlitos ya no estaba limitado por la pobreza. Tenía oportunidades, tenía apoyo, tenía un futuro brillante esperándolo. Sergio se sentó en la sala, en un sillón cómodo que habían comprado nuevo, y miró las fotos en la pared. Había una de toda la familia en la inauguración del taller, una de Sergio recibiendo un reconocimiento de la Cámara de Comercio como empresario joven del año, una de doña Alicia y él, tomada en el evento del programa de becas, donde ambos sonreían como si compartieran el secreto más hermoso del mundo, y había una foto vieja, descolorida, de su padre, joven, fuerte, con overol de construcción, sonriendo a pesar de la vida dura que vivía. Sergio se paró frente a esa foto y habló en voz baja. Lo logré, papá, saqué a la familia de la pobreza. Mamá está bien. Carlitos va a tener las oportunidades que tú quisiste darme, y estoy ayudando a otros como doña Alicia me ayudó a mí. Espero que estés orgulloso. El viento movió las cortinas de la ventana abierta, como si fuera una respuesta. Sergio sonrió. Rosa María salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. «Mijo, la cena está lista. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara?» «Nada, mamá. Solo estaba pensando en todo lo que ha pasado en 2 años, en cómo un simple acto de bondad cambió todo». Rosa María se acercó y puso una mano en el hombro de su hijo. «No fue simple, Sergio. Fue extraordinario. En un mundo donde la mayoría de la gente solo piensa en sí misma, tú pensaste en alguien más, y el universo te recompensó por ello. Pero la recompensa no vino sola. Vino porque alguien con poder decidió hacer justicia. Esa es la parte que la gente olvida. La bondad necesita justicia para florecer. Tenía razón, siempre la tenía. Esa noche, después de cenar con su familia, después de ayudar a Carlitos con su tarea de física, después de asegurarse de que su madre tomara sus medicamentos, Sergio se sentó en el pequeño escritorio de su habitación, abrió su laptop y comenzó a escribir. Escribió su historia completa, desde el día que ayudó a doña Alicia hasta ese momento. Cada detalle, cada emoción, cada lección aprendida la tituló «Cuando la bondad encuentra justicia», una historia verdadera de cómo un acto simple cambió una vida. No sabía qué haría con esa historia. Quizás la publicaría en el blog del programa de becas, quizás la compartiría en redes sociales, quizás simplemente la guardaría para que Carlitos la leyera algún día, para que entendiera completamente por qué su familia
había pasado de la pobreza a la estabilidad en tan poco tiempo, pero necesitaba escribirla, necesitaba capturar este momento antes de que el tiempo lo difuminara, antes de que los detalles se volvieran borrosos, porque esta historia era importante, no solo para él, sino para todos los que luchaban en la oscuridad, esperando que alguien les diera una oportunidad. Mientras escribía, pensó en Miguel y Andrea, los nuevos mecánicos que empezarían el lunes. Pensó en los otros 198 becarios del programa. Pensó en los miles que vendrían en los próximos años. Pensó en cómo cada uno de ellos tendría su propia historia de transformación y entendió algo profundo. Doña Alicia no lo había salvado solo a él, lo había convertido en un instrumento de salvación para otros. Cada vida que él tocara, cada oportunidad que diera, cada acto de bondad que hiciera, sería el legado de doña Alicia multiplicándose infinitamente hacia el futuro. Era una responsabilidad inmensa, pero también era un privilegio hermoso. Terminó de escribir cerca de la medianoche, guardó el archivo, apagó la laptop y se quedó sentado en la oscuridad de su habitación escuchando los sonidos de su casa. El ronquido suave de su madre en la habitación contigua, el respirar tranquilo de Carlitos en la habitación del fondo, el tic-tac del reloj de pared en la sala, sonidos de paz, sonidos de seguridad, sonidos de un hogar donde ya no vivía el miedo constante a no tener suficiente. Se acostó en su cama, en su propia habitación, en su propia casa, y cerró los ojos antes de quedarse dormido. Susurró una oración que no era exactamente religiosa, pero era profundamente espiritual. Gracias. Gracias por doña Alicia. Gracias por la segunda oportunidad. Gracias por enseñarme que la bondad sí importa. Y por favor, dame la fuerza para nunca olvidar esta lección, para nunca convertirme en lo que don Rodrigo era, para siempre ser quien mi padre habría querido que fuera, y en algún lugar de Bosques de las Lomas, en una mansión elegante, Alicia Castillo, viuda de Mendoza, también cerraba los ojos para dormir. Sonreía en la oscuridad, pensando en el joven mecánico que había ayudado 2 años atrás, pensando en cómo ese simple acto de fe en la bondad humana había florecido en algo más grande de lo que jamás imaginó. Había encontrado lo que buscaba durante 10 años. Había encontrado prueba de que todavía existían personas genuinamente buenas en este mundo. Y más importante aún, había probado que responder a esa bondad con justicia podía cambiar no solo una vida, sino cientos, quizás miles. Su corazón anciano latía con irregularidad, recordándole que el tiempo era limitado, pero no tenía miedo, porque sabía que cuando partiera dejaría algo hermoso atrás, un programa que continuaría, jóvenes que prosperarían, y Sergio Romero quien llevaría su antorcha hacia el futuro. Esa noche, 2 personas en diferentes partes de la Ciudad de México dormían con la conciencia tranquila y el corazón lleno. Una había mostrado bondad cuando nadie miraba. La otra había respondido con justicia cuando tenía el poder para hacerlo. Y juntas habían demostrado que incluso en un mundo a veces cruel e injusto, la bondad todavía importaba. El hacer lo correcto todavía valía la pena. Y los finales felices, aunque raros, eran posibles cuando la bondad encontraba justicia. Esta es la historia de Sergio Romero, el joven mecánico que fue despedido por ayudar a una anciana pobre que resultó ser millonaria. Es la historia de Alicia Castillo, la mujer rica que nunca olvidó sus orígenes humildes y que usó su fortuna para hacer justicia. Pero más que eso, es la historia de cómo un acto simple de bondad puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Porque al final, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan exitoso seas, lo único que realmente importa es esto: cuando tuviste la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba, lo hiciste, y cuando tuviste el poder de hacer justicia, ¿lo usaste? Sergio Romero respondió sí a la primera pregunta. Alicia Castillo respondió sí a la segunda. Y esa es la razón por la cual esta historia tiene un final feliz, que sea una lección para todos nosotros, que cuando veamos a alguien en necesidad, ayudemos sin esperar recompensa, y que cuando tengamos poder y recursos, los usemos para hacer justicia, no para acumular más, porque en esa intersección, en ese punto donde la bondad encuentra justicia, es donde suceden los milagros, y todos merecemos un milagro de vez en cuando.